Así que con estas palabras yo quisiera decir que el tema de hoy va a ser un preámbulo a una ponencia que hemos presentado doña Alice y esta servidora para este tercer congreso, donde narramos todos estos cambios que ha venido experimentando el Instituto en el marco de las tecnologías de la información y la comunicación. Y por otro lado, también un espacio de reflexión y de análisis sobre cómo ha cambiado la sociedad actual en este mundo globalizado, en donde los propósitos de la sociedad de la información y el conocimiento son clave para poder pensar en la sociedad del siglo XXI. Nos hace falta mucho, ¿verdad? Cuando revisamos los propósitos de UNESCO, de IFLA, de OCDE, etcétera, nos damos cuenta que aún como sociedades nos falta muchísimo incidir en una sociedad que cumpla con los propósitos reconocidos para tener cada vez mayores competencias de alfabetización informacional. Así que el tema de hoy realmente nos va a dar la oportunidad de compartir con doña Alice su conocimiento, su experiencia alrededor de este tema, y para todas y todos nosotros la oportunidad de valorar cómo se está incidiendo en dicho espacio desde nuestras carreras, desde nuestros espacios académicos y laborales, y qué más podemos hacer en torno a este reto. Muchísimas gracias por su atención. Entonces, muy brevemente les voy a hablar de la carrera profesional y académica de doña Alice Miranda. La profesora Miranda tiene un doctorado de estudios latinoamericanos con énfasis en pensamientos latinoamericanos de la Universidad Nacional. Es máster en servicios bibliotecológicos de la Universidad de Alabama de Estados Unidos. Tiene una licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica y un bachillerato de Ciencias de la Educación con énfasis en Bibliotecología también de esta universidad. Ha sido docente desde 1979 hasta el 2005 en la Universidad Nacional, donde además también fue directora de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información y vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de esa universidad. Actualmente, la doctora Miranda es integrante de la Comisión de Carrera Académica de la Universidad Nacional y es investigadora de este instituto. Ha sido autora de numerosas publicaciones, de libros y artículos para revistas de prestigio sobre temas de bibliotecología y especialmente alfabetización, que es su especialidad. Les dejo entonces con doña Alice Miranda y la conferencia que nos brindará para este día. Muy buenos días, tengan todos y todas. Siempre me gusta iniciar con un epígrafe. De hoy fue escogido de Mario Benedetti, que dice: no te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Aunque solo meditemos en esto, yo creo que ya sería una ganancia, ¿verdad?, para nuestras vidas. Deseo expresar mi agradecimiento a la doctora Jacqueline García Fallas, directora del UNIE, por darme la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre la alfabetización informacional, y a ustedes por estar aquí para escuchar sobre la alfabetización informacional, un reto necesario para la sociedad actual, cuyo desafío es tratar de inquietarlos sobre la necesidad de impulsar un sistema de educación superior alfabetizado informacionalmente, desde las universidades, que promueven ciudadanos pensantes y autónomos de sus decisiones, y así lograr un sistema universitario como lo están haciendo las universidades de Oxford, de Sheffield, de Moscú, de San Petersburgo y muchas otras universidades de
Europa, Australia, Canadá, Estados Unidos de América y en algunas universidades latinoamericanas como Argentina, Chile, Brasil y Colombia. Afirman los investigadores ingleses Susan Weber y Johnson que si la universidad actual debe ser cada vez más una organización que aprende para crear nuevo conocimiento, entonces todas las personas que tienen que ver con la consecución y con la aplicación de la misión, la visión y los objetivos de la universidad, llámese autoridades, académicos, estudiantes y personal administrativo, han de adquirir un nivel adecuado de pericia en el manejo de la información gracias a planteamientos integrales. Los sistemas de acreditación de las universidades de la calidad universitaria se apoyan en la gestión de información institucional y de la carrera a evaluar para que la comunidad acreditada tenga presente el modelo de la universidad, la misión, la visión, los objetivos, el planeamiento. De ahí la necesidad de crear un sistema de información universitaria transparente, pertinente, preciso y eficiente, capaz de mostrar de manera idónea las debilidades y fortalezas de sus carreras, pero también la normativa, los lineamientos, el modelo pedagógico y la vida académica tal como se vive en el campus universitario. El Encuentro Nacional de Universidades en Perú, titulado Alfabetización Informacional, Reflexiones y Experiencias, plantea 3 aspectos sobre los cuales se debe instituir la alfabetización informacional. Primero, los avances sociales. Segundo, los modelos pedagógicos. Y tercero, el desarrollo tecnológico. Desde el 2005, la UNESCO modifica el concepto de alfabetización como la capacidad de leer, escribir y entender de las personas por el de la habilidad para identificar, interpretar, crear, comunicarse y calcular usando materiales impresos y escritos asociados con diversos contextos. Además, señala varios aspectos sobre los cuales reflexionar. Las poblaciones del mundo necesitan información en la diversidad cultural, lingüística y multimedial. La problemática del acceso al conocimiento es inseparable a la exclusión que genera la carencia de conciencia de la riqueza del conocimiento y la capacidad de que es depositaria. La conciencia de auge de las tecnologías digitales, internet, telefonía móvil, entre otros, modifica radicalmente la estructura del pensamiento de los ciudadanos, estimula un círculo virtuoso. A mayor conocimiento, mayor innovación y sus utilidades prácticas. Todos los habitantes del mundo no gozan de igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación para tratar la información disponible con discernimiento y espíritu crítico, analizarla, seleccionar sus distintos elementos e incorporar los que estimen más importantes a su base de conocimiento. Las sociedades del conocimiento son sociedades en redes que favorecen la toma de conciencia de los problemas sociales, ambientales, económicos y tecnológicos mundiales. Las sociedades de conocimiento comparten el saber y el conocimiento está accesible para todos. La aplastante avalancha de información que existe hoy requiere que la población adquiera las competencias para desarrollar el espíritu crítico y la capacidad cognitiva suficiente para diferenciar lo que es la información útil de la que no lo es, tomando en cuenta que los conocimientos humanistas y los conocimientos científicos obedecen a estrategias diferentes de utilización de la información. La educación antes estaba relacionada con el libro y su divulgación mediante su publicación y el uso de las bibliotecas. Hoy, el paradigma está centrado en el usuario y sus aprendizajes, basado en directrices para el desarrollo de competencias informacionales. Los consensos internacionales generados en el Foro Mundial
Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, Acción-Visión de la UNESCO, la Declaración de Bolonia, el Proyecto Turing de América Latina, enfatizan en los procesos académicos que permitan incrementar el número de personas involucradas en la producción y uso del conocimiento, en la transformación del sentido de la información y el aprovechamiento pleno de la innovación tecnológica, la revolución de la ciencia y sus aplicaciones para generar el desarrollo humano. En este contexto, la misión principal de las universidades es la formación de profesionales líderes e investigadores competentes, así como la generación y transmisión de conocimiento. La universidad, en la sociedad del conocimiento, se visualiza como productora, transmisora y difusora del saber científico y el saber hacer profesional. Le otorga protagonismo en la formación y desarrollo de los ciudadanos. Y un año después de la Declaración de Sorbona, la Declaración de Bolonia señala como objetivo de máxima relevancia que la universidad debe ofrecer a los graduados contar con un sistema curricular con titulación homogénea, asegurarle a los estudiantes la flexibilidad de transferir sus calificaciones a cualquier país de los que firmaron la Declaración de Bolonia. Perdón, es que estoy un poco resfriada. Contar con un sistema de créditos internacionales y otorgar crédito a todos los cursos que se ofrezcan como educación permanente. Bueno, ya eso de que en las universidades empiezan a hacer cursos para que los profesores lleguen, deben tener créditos. Ayer tuvimos una reunión con el vicerrector académico de la Universidad Nacional y quería impulsar desde carrera académica cursos para los profesores. Perdón, 336 horas con 0 créditos. Eso es como muy difícil, ¿verdad? Porque que las personas cojan 336 horas para llevar un curso, para poder pasar de profesor 1 a profesor 2 o de profesor 2 a catedrático, va a estar complicado. Y tampoco nosotros en carrera académica estábamos de acuerdo, porque es como forzar al profesor sin que ninguna recompensa. Promover la flexibilidad y la movilidad para los estudiantes, establecer un programa de aseguramiento de calidad cooperativo europeo. De ahí que en Europa la dimensión educativa es la que define los esquemas de cooperación y de movilidad interinstitucional para los estudiantes, los profesores y los investigadores en su región. Por eso cada día vemos más intercambios de estudiantes y académicos de Costa Rica a Europa. En este contexto de los escenarios de abordaje de la vida y de la educación que han provocado las TIC, Internet específicamente ocupa un lugar central de análisis entre los pensadores, los jefes de Estado, los encargados de las economías de servicio y los ciudadanos. Se les debe prestar atención porque las nuevas formas de exclusión, como lo es la brecha digital relacionada con la solvencia económica y educativa que suscita la brecha cognitiva en los principales ámbitos constituidos del conocimiento, acceso a la información, la educación, la investigación científica y la diversidad cultural lingüística. Sobre brecha digital, Serrano y Martínez señalan que es la separación que existe entre las personas en las comunidades, en los estados, en los países que utilizan las TIC como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque la tengan, no saben cómo utilizarlas. La brecha cognitiva lesiona las oportunidades de los individuos de compartir espacios académicos, espacios políticos, económicos y sociales que los distancian de mejores oportunidades de acceso a la información para obtener mejores trabajos, mejor calidad de vida y de establecer una sociedad digna. Para visibilizar esas carencias
Demos un breve vistazo sobre el alfabetismo en la región de América Central, que permite tener un panorama de cómo se comporta la región en las personas mayores de 15 años y con posibilidades de integrarse a la educación superior. Podemos ver que los índices de alfabetismo en este informe del 2011 es bastante halagüeño, ¿no? Porque el menor es un 84.0 en Guatemala, que hace 10 años tenía un 40% de analfabetismo, igual que Nicaragua, tenía 35% de analfabetismo, y El Salvador. Entonces a mí me parece que esto ha mejorado bastante. En relación con los indicadores que señala el Estado de la región, expresan la necesidad de lograr un 100% de alfabetismo en la región centroamericana. Y llama la atención a los costarricenses, llama la atención, porque nosotros durante una década hemos mantenido el mismo porcentaje, pero con tendencia a disminuir un 1%. Mira qué grave, para el 2015. Estos datos muestran que hay un gran reto por resolver. Perdón. Asimismo, nuestras estrategias y ejecutar acciones más agresivas tenemos que realizarlas o nos veremos en el riesgo de ampliar el analfabetismo y dilatar su ingreso a la sociedad del conocimiento, con los agravantes de quedar rezagados en la globalización y también en la educación y la alfabetización informacional, y no contar con los beneficios de las tecnologías en cuanto a los avances en salud, tecnología y libre comercio. ¿Cuál es nuestra penetración en Internet en América Central? Vemos que destaca Costa Rica y Panamá. Costa Rica con un 43.1% y Panamá con un 43.8%. Perdón, pero si vemos Nicaragua, tiene un 13.7%, Honduras un 15.9% y Guatemala un 16.2%. Como se puede observar, en América Central hay auténticas brechas digitales y si vemos el puesto que ocupa Costa Rica en el índice de desarrollo de las tecnologías de la información, en el 2011 estaba en el puesto 65. Ahora en el 2012 está en el 60. Pero veamos Panamá, que estaba en un nivel superior en el 2011 y ahora está en el 70. También favoreció un poco en El Salvador. En Guatemala no hay datos disponibles. Y vean lo que es Honduras y Nicaragua, muy lejos. Costa Rica entonces, bueno, y además tenemos que saber que Costa Rica ocupa el puesto 35 entre 122 países en ofrecer condiciones para promover su fuerza laboral, el talento local, según el índice de capital humano del Foro Económico Mundial de 2014. Es el primer lugar de los países de América Latina. Otros datos interesantes al respecto es el que ofrece la Global Information Technology Report, que ubica los países de la región en los siguientes puestos. Vea por aquí, Costa Rica está en el puesto 53, superado por Panamá, pero vea qué lejos están los otros países de la región. Y se supone que la región de América Central tiene que avanzar junta. El mandato de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de instalar centros comunitarios inteligentes en los países para que la mayoría de la población tenga acceso a las tecnologías de la información y comunicación no ha promovido espacios de aprendizaje formales y tampoco han sido aprovechados lo suficiente
porque no hay en los países de la región programas de generación de competencias de alfabetización informacional, y el acceso a los centros comunitarios inteligentes se convierte en espacios de entretenimiento y de digitalización de asignaciones escolares, así como los dispositivos móviles solo son medios de distracción en la mayoría de los casos. La educación superior, en su generalidad, ha hecho caso omiso en ese aspecto. Sabemos que los costarricenses, casi el 100% tiene celular. Es más, supera el 100%. Al respecto, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información están abogando por que se promueva en cascada una serie de acciones que tocan también la educación superior y a las bibliotecas. Por ejemplo, hay que virtualizar todas las bibliotecas. Hay que formar centros de capacitación en informática. Los internet cafés hay que organizarlos para que el país se alfabetice, aunque en Costa Rica ya desaparecieron, ¿verdad? Hay que establecer programas de alfabetización informacional. El acceso universal a la telefonía móvil y fija hay que ampliarlo. Hay que ampliar el ancho de banda. El acceso libre debe existir un acceso libre y universal en Internet. Ante este panorama nos inquieta una pregunta. ¿Están asumiendo las instituciones de educación superior este mandato en el país? ¿Qué está haciendo la Universidad de Costa Rica? ¿Qué hace CONARE en relación con la alfabetización informacional? Y el Ministerio de Educación Pública. Las universidades, como instituciones pensantes y promotoras del bien común, deben vivir en transformación sustancial en relación con contenidos temáticos, formas y medios destinados para enseñar, para aprender y para proyectarse en la sociedad. Señalan Pinto y Sales que el aprendizaje debe ser interactivo y se sustenta en 3 principios básicos: mayor implicación y autonomía del estudiantado, utilización de metodologías más activas, casos prácticos, trabajo en equipo, tutorías, seminarios, tecnologías, multimedia, entre otros. El papel del profesor como agente creador de entornos de aprendizaje que estimulen a los alumnos. ¿Están realmente las universidades asumiendo este reto que están pidiendo hoy? El modelo educativo de la sociedad del conocimiento se basa en que los estudiantes deben convertirse en protagonistas activos del desarrollo de su país, del bienestar de las personas, adquiriendo una serie de competencias, una de las cuales es la alfabetización informacional, que les permita continuar aprendiendo a lo largo de la vida y que asuman las competencias que la define Pinto y Sales como la capacidad para atender de forma exitosa demandas complejas en un contexto determinado. Para la OCDE, una competencia se define como la capacidad para atender de forma exitosa demandas complejas en un contexto determinado, que fue la que había asumido Sales y Pinto. El desempeño de una competencia o acción efectiva implica la movilización del conocimiento y habilidades cognitivas y prácticas, junto con competencias sociales de comportamiento, tales como actitudes, emociones, valores y motivaciones. Una competencia, en su noción holística, no es, por lo tanto, reducible a su dimensión cognitiva y, en consecuencia, los términos competencia y habilidad no son sinónimos como se estuvo usando en el pasado. Una manera práctica de que las personas adquieran competencias es aprovechando las redes sociales, que son espacios para comunidades de personas quienes comparten intereses y actividades. Esos espacios conectan gente a bajo precio, por lo que son ideales para que funcionen como enlace
entre los estudiantes, el académico y el currículum, pero también son de cuidado porque pueden contribuir a la delincuencia, a fomentar la violencia, a conflictos amorosos, a crear caos. Cada ciudadano, cada país, cada universidad debe forjarse su propia meta, su propio destino y luchar por lograr el fin que añora. El ser humano tiene que construir sueños que haga realidad a lo largo de la vida. De lo contrario, la vida es un sinsentido. Por su beligerancia y pertinencia en la actualidad, la Declaración de Alejandría acerca de la alfabetización informacional y el aprendizaje a lo largo de la vida denomina la alfabetización informacional como el faro de la sociedad de la información. La alfabetización informacional le ayuda a determinar las mejores fuentes de información que le ayudarán a tomar las mejores decisiones en el logro de sus propios compromisos y anhelos. En relación con los criterios de calidad para acreditar carreras y certificar procesos, las tendencias actuales son la aplicación de los indicadores y criterios de PISA para que los ministerios de educación pública evalúen a los estudiantes para que tengan las competencias que la sociedad del conocimiento amerita. Una de esas 3 competencias que se evalúa desde el inicio es la lectura, pero que en realidad es la alfabetización informacional, que a partir del 2009 incluye lectura de textos digitales con sus respectivas características, acceso al texto a través de motores de búsqueda, integración del texto y evaluación de contenidos. ¿Y cuál es el comportamiento informativo de la comunidad universitaria costarricense sobre identificación, expectativas, necesidades y hábitos de uso de información? La sociedad del conocimiento demanda cambios en el modelo de gestión, tales como flexibilizar estructuras organizacionales para lograr la eficacia y la pertinencia de los entornos digitales. Las universidades deben optar por una gestión continua de cambio, en especial en el desarrollo de proyectos educativos, por su valoración investigativa e integrarse en redes para el intercambio del conocimiento, para compartir los recursos. ¿Qué entendemos por alfabetización informacional? Para dialogar sobre alfabetización informacional, repensemos el artículo que estoy segura que todos los bibliotecólogos han leído, de Vannevar Bush, escrito en 1945, que dice, as we may think, dice, que lo traducen como ¿cómo podríamos pensar? Ahí, Vannevar Bush ilumina el concepto alfabetización informacional como un fenómeno social. Hace referencia a la explosión de la información y a la necesidad de aplicaciones tecnológicas y científicas durante la Segunda Guerra Mundial. Vannevar Bush fue el bibliotecólogo de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, además de que era informático. Se imaginó a Memex, un dispositivo en el que los individuos almacenan todos sus libros, las revistas, los documentos, las fotografías y comunicaciones, que se mecanizan para realizar consultas de enorme rapidez y eficacia. Más importante aún, la indización asociativa de Memex permite al usuario acceder a enlaces y rastros de ideas y materiales asociados. Bush señaló limitaciones en la tecnología, tales como que el pensamiento creativo no podía darse, que es algo fundamental en su idea de una sociedad científica avanzada, por lo cual sugiere una aproximación holística a los comportamientos informacionales, la relación del conocimiento humano con la relevancia de la técnica para la grabación
y recuperación de documentos. Imagínense que fue en 1945. 1945. ¿Y cuándo empezó Internet? Muchos años después. Y ya él lo había visualizado. En esta sociedad cambiante se apunta hacia dos alfabetizaciones hoy. La alfabetización informacional, que tiene que ver con la información y con las TIC, y conocida también como alfabetización digital, para descifrar, analizar y asimilar el mensaje, el texto y los contenidos de cualquier modo de comunicación, ya sea el habla, la escritura, la imagen, el gesto, la música, el color y el olor. Por eso es que en catalogación nosotros tenemos desde el libro hasta la real, porque ahora todo es información y todo debe estar registrado en las bibliotecas. Y la otra alfabetización es la alfabetización mediática, competencia en el acceso, uso y creación de mensajes y contenidos a través de medios de comunicación. Los estándares internacionales apuntan resultados deseables para estudiantes alfabetizados en información, tales como competencias que aniden principios, estándares, prácticas, características, atributos, procesos, conocimientos, habilidades, actitudes, valores, creencias, aspiraciones asociadas a capacidades genéricas e informativas, competencias necesarias para todo universitario al margen del área de estudio, ya que la alfabetización informacional es el núcleo para lograr la responsabilidad social, el aprendizaje continuo y la participación en comunidad. Para el investigador español Posada Sureña, la alfabetización informacional es una metaalfabetización que se centra en los contenidos y en los significados, en la información contenida en cualquier formato de codificación de texto, ya sea la oralidad, la gestualidad, el entorno, los materiales impresos, los audiovisuales, los electrónicos, etc. Así, el multialfabetismo, desde la perspectiva de la comunicación y la multimodalidad, ha servido de base para que el interés se acentúe en el pensamiento crítico dentro del modelo de la alfabetización informacional y pone mayor atención a las fases de creación, producción, transmisión de significados, aprovechando para ello las facilidades de la web 2.0. La alfabetización informacional, como un arte liberal, es un conocimiento de lo que significa ser una persona libre en el contexto de nuestro presente histórico, que es el nacimiento de la era del conocimiento. Es la capacidad de crear un nuevo texto con el conocimiento base que todos tenemos y el conocimiento aplicado que se usa para interpretar protocolos y procedimientos y comprender situaciones dadas. Hoy, el profesional tiene que superar la titulación única para un área de conocimiento emergente y para una élite académica interdisciplinaria. El investigador Alejandro Uribe Tirado, muy conocido por todos los que han leído sobre alfabetización informacional. Alfabetización informacional es el proceso de enseñanza-aprendizaje que busca que un individuo y colectivo, gracias al acompañamiento profesional y de una institución educativa o bibliotecológica, utilizando diferentes estrategias didácticas y ambientes de aprendizaje, ya sea modalidad presencial o mixta, alcance las competencias, los conocimientos, las habilidades y las actitudes en lo informático, comunicativo e informativo que le permitan, tras identificar sus necesidades de información y utilizando diferentes formatos, medios y recursos físicos, electrónicos o digitales, poder localizar, seleccionar, recuperar, organizar, evaluar, producir, compartir y divulgar la información
en la forma adecuada y eficiente, con una posición crítica y ética a partir de sus potenciales cognitivos, prácticos y afectivos y comportamientos previos y complementarios. Otras alfabetizaciones también deben ser consideradas, dice Uribe, como las alfabetizaciones, las multialfabetizaciones literarias, y según los diferentes roles y contextos que asumen el nivel educativo, investigativo, el desempeño laboral o profesional. Entonces, la persona alfabetizada en información es un individuo consciente de sí mismo, no va por la vida sin saber que hizo lo que no debía hacer, ¿verdad? Y de su entorno social, más que un simple depósito de conocimiento y habilidades. Hace comentarios más sensibles, toma en consideración las implicaciones morales y legales al hacer uso de la información y de las TICs para labrar el sufrimiento o difundir opiniones o rumores que tanto daño hace. Hace un uso inteligente y ético de la información en la sociedad. La alfabetización informacional, entonces, es una competencia clave que involucra la información, las tecnologías de la información, el aprendizaje virtual en la sociedad del conocimiento. Debe ser enseñado a más estudiantes y esa competencia debe formar parte del firmamento académico. La alfabetización informacional no es ajena al currículo, sino que se engarza en sus contenidos, en su estructura y en su desarrollo. El Consorcio de Universidades de Perú asume la definición de alfabetización informacional como el proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de competencias, de conocimiento, ya sea naturaleza y proceso de llegar a conocer, a las habilidades, o sea, a la ejecución de la tarea, a las actitudes que las definen como las motivaciones, el querer y deber, y los valores como el poder y saber, en el acceso, en la evaluación, en el uso, en la apropiación y comunicación de la información de manera idónea en su contexto. Asimismo, Delors destaca la importancia de desarrollar competencias de alfabetización informacional que permita a los individuos acceder a la información y usarla eficazmente. Tal vez, si en la educación superior o en el Ministerio de Educación escuchan que Delors también opinó, también de importancia, ¿verdad? La alfabetización informacional, por lo tanto, se alinea a los nuevos modelos educativos imperantes. ¿Cuál es el desafío de la educación superior hoy? Según el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, y esa sala de la UNESCO, es formar ciudadanos competentes en el aprendizaje permanente, socialmente responsables y comprometidos con la sustentabilidad global, y como dijo en su discurso el pasado viernes la señora rectora de la Universidad Nacional, doña Sandra León, en el acto de reconocimiento de los nuevos catedráticos, la universidad no produce profesionales, forma seres humanos con curiosidad por el conocimiento, con autonomía para enseñar e investigar, con pluralidad en la búsqueda de la verdad y de la belleza, con criticidad en el estudio de los principios, de los valores y compromisos universales. Y si todo esto es una utopía necesaria, dijo la señora rectora. O sea, la alfabetización informacional apunta hacia un campo más profundo que descifrar signos y darles contenido semántico. Amerita la articulación y complementariedad con el quehacer del individuo para penetrar transversalmente en todos los actos del quehacer ciudadano, quien debe ser capaz de reconocer cuándo necesita información y tener la habilidad para localizar, evaluar
y utilizar efectivamente la información necesaria, pero especialmente tener la competencia para analizar, sintetizar y reflexionar sobre ella, para crear nuevo conocimiento y tomar decisiones inteligentes. Y agrega Opte: alfabetización informacional es entender, usar y reflexionar textos impresos o digitales para lograr las metas propuestas, para desarrollar y potenciar nuevo conocimiento que permita al individuo participar en forma plena en la sociedad. Y en el contexto que nos ocupa, en la educación superior, la comunidad reflexiona en la lectura y en la escritura de ensayos académicos que son resultado de trabajos humanísticos y científicos, exposiciones orales, entramado de la historia de vidas, y por sus creencias, motivaciones, actitudes y desempeños. Las características correspondientes a los perfiles del estudiante alfabetizado informacionalmente, según Castañeda Peña, escogí 3, tiene muchos. Perfil del recolector, dice: hay carencia de uso de fuentes de información. Es un estudiante que llega y obedece a ensayo y error. Cree que la verdad existe en algún lugar y ese puede ser Internet, porque allí se encuentra todo. Para el acceso, evaluación y uso de fuentes de información utiliza Google y Wikipedia. Son consideradas las herramientas principales. No valora la información, solo hace un copia de ella. El otro perfil, el del verificador, cuenta con experiencia de prácticas de uso de fuentes de información. Se valora conocer diferentes puntos de vista sobre el tema. Se aprecia que la información provenga de fuentes seguras, validadas por criterios académicos o científicos especializados. Google es la herramienta para construir el mapa sobre el territorio que se va a explorar, y los libros son una fuente útil. La búsqueda de fuentes de información se hace en páginas con datos confiables, como bases de datos, en bibliotecas y en archivos derivados de investigaciones. El otro perfil, el perfil del reflexivo, cuenta con experiencia de prácticas de uso de fuentes de información a nivel familiar que se fortalecen con experiencias académicas. La información más pertinente es la que se deriva de páginas con reconocimiento académico. Los libros, las fuentes de información se usan para ampliar la comprensión. La motivación para realizar las tareas académicas depende del propio proyecto de vida y la riqueza que representa el conocimiento nuevo. La búsqueda de fuentes de información se basa en estrategias de búsqueda previas para páginas reconocidas académicamente y se validan con otras fuentes confiables y con el propio punto de vista del estudiante. El análisis y valoración de la información se dan en la estrategia de búsqueda que construyó al inicio. Ahí ven a sus estudiantes, ustedes. Ojalá que sus hijos estén en este orden. Al respecto, Broly afirma que los individuos con competencias informacionales son aquellos que han aprendido a aprender, y Campbell agrega: saben cómo aprender porque saben cómo está organizado el conocimiento, cómo encontrar información, cómo usar la información de tal modo que otros pueden aprender de ellos. O sea, cuentan con la competencia de alfabetización informacional enclavada en la apropiación lectora, en la comprensión del texto y en la subjetivación del conocimiento, al entretejer el conocimiento con sus vivencias. La alfabetización informacional, también ya en palabras de Sauer, su núcleo radica en pensar y racionar. Se trata de crear un sistema mental de ciudadanos educados en la era del conocimiento y involucra 3 elementos básicos: el individuo, los datos, que son los contenidos, y las tecnologías. Como vemos, siempre que hablemos de alfabetización informacional, vamos a considerar esos 3 elementos. La alfabetización informacional, según la
Declaración de Alejandría, se distingue las competencias para reconocer las necesidades de información y para localizar, evaluar, aplicar y crear información en contextos culturales y sociales. Esto es lo que todas las personas deberíamos hacer. Es crucial para las ventajas competitivas de los individuos, las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, para las regiones y las naciones. Provee la vía para un efectivo acceso, uso y creación de contenidos en apoyo al desarrollo económico, la educación, la salud y otros servicios para la población y para otros aspectos de las sociedades contemporáneas y por tanto brinda el principio vital para satisfacer las metas de la Declaración del Milenio y la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y va más allá de las actuales tecnologías, abarca el aprendizaje, el pensamiento crítico, las habilidades de interpretación, cruzando fronteras profesionales y potenciando a individuos y comunidades. Y los pilares fundamentales de la alfabetización informacional son reconocer la necesidad de información. Todos tenemos que conocer la información que necesitamos hasta para tomar una decisión con nuestros hijos, con nuestro esposo. Tenemos que saber que la información que se nos está dando es la correcta. Tenemos que cruzar fuentes, distinguir el modo por el cual la información puede ser accesada, no dejarnos llevar por lo que nos dijo alguien. Construir estrategias para localizar la información, localizar y accesar la información, comparar y evaluar la información obtenida de diferentes fuentes, organizar, aplicar y comunicar la información a otros de una manera apropiada a las circunstancias, sintetizar y cimentar con la información existente la contribución a la creación de nuevo conocimiento. La alfabetización informacional entonces facilita la creación de la cultura informacional, sustenta en la teoría y en la práctica, está sustentada en la teoría y la práctica de la educación liberadora promovida por Paulo Freire. Al resemantizar la sociedad moderna, el término alfabetización le agrega contenidos más amplios y a la vez más concretos para que el individuo adquiera las competencias necesarias para asumir el aprendizaje de por vida y hacer uso de las herramientas que le brinda para construir su propio destino. ¿Por qué es necesaria la alfabetización informacional? Porque la persona alfabetizada informacionalmente es un individuo consciente de sí mismo, de su entorno social, más que un ser no pensante. Puede ser una evaluación diferente de la información con diferentes acercamientos por sus implicaciones morales y legales. Debe ser una persona más digna y más ética. Los grandes desafíos globales le dan importancia también a los programas académicos y universitarios en la formación de competencias informacionales, toda vez que el estudio y el trabajo es un binomio del progreso social que atañe a la educación superior, porque vemos profesionales que llevan un currículum y tienen que irse a desempeñar, a aprender en esas organizaciones a las que van a trabajar. Y decía en un congreso en Brasil que por eso ahora las organizaciones que aprenden no les preocupa que los profesionales no estén formados en educación superior, porque lo único positivo que le ven ahí es el humanismo, la parte humana que le forma la universidad, porque dice todo lo que es técnico se lo tenemos que enseñar nosotros, que vamos muy adelantados a las universidades. Dice. Es duro, ¿verdad?
los estudiantes alfabetizados en información, entonces, diseñan y retrabajan las estrategias de búsqueda cuando han identificado un problema. Pero ¿cómo realizan las búsquedas? ¿De dónde toman las palabras claves para realizar las búsquedas? Del cúmulo de información existente. ¿Cómo sabe cuál es la mejor información, la más confiable, y utilizarla para construir un nuevo conocimiento? Me decía una profesora una vez, es que usted necesita la información precisa, pero eso significa que cuando usted esté y vea un hormiguero, sepa dentro de ese hormiguero cuál es la hormiga que usted necesita. Y es capaz usted de distinguir una hormiga entre todas ellas. Así es como hay que ser capaz de encontrar información y no perdernos en otra información complementaria. ¿Conocen nuestros estudiantes eso? Otro, determinan la naturaleza y el nivel de la información que necesitan. O sea, formulan las preguntas basadas en las necesidades de información. ¿Ustedes han visto estudiantes que llegan a entrevistarlos y les hacen preguntas y después vuelven? Porque digo, es que ninguna de las preguntas que le hice me servía. O cuando una persona hace muy novato, un cuestionario y ninguna de las preguntas era para lo que estaba investigando. Acceden a la información de manera efectiva y eficaz. Ajusta el método elegido con comandos adecuados y utilizando diferentes interfaces de usuarios y motores de búsqueda. Evalúan la información y sus fuentes de manera crítica. Se da cuenta que pueden construir nueva información a partir de datos entresacados de fuentes primarias. Ustedes ven que muchas veces los estudiantes dicen, fulano, por ejemplo, Delors dijo, citado por la doctora García Fallas. Y como le dicen los investigadores a usted, cuando ya usted es un investigador, cuando ya usted es un universitario, no puede citar fuentes secundarias, tiene que leerse las fuentes primarias, tiene que saber en su totalidad qué dice el autor para usted poder reflexionar. No puede, lo que Jackie sacó fue lo que a ella le interesó en su base de conocimiento, lo que pudo asociar. No es lo que yo creo, claro que la puedo copiar a ella porque sería muy bueno, ¿no? Es fácil. Evalúan, utilizan la información en forma ética y legal. ¿Qué criterios aplica para tomar decisiones o hacer la elección de la información a utilizar? Incorpora la información seleccionada a su propia base de conocimientos y a su sistema de valores. Ahora, a veces no pensamos en el sistema de valores, ¿verdad? Ahora hacemos como si veas la sociedad. Hoy, Jackie me contaba, me hablaba sobre los valores en realidad, de épocas, ¿sabes? Y cómo tendrían que mantenerse aún hoy. Articula e incorpora criterios iniciales para evaluar la información y sus fuentes. Evalúa la fiabilidad, el valor, la validez, la corrección, la autoridad, la oportunidad y el punto de vista de la información y sus fuentes localizadas. O la primera fuente que conozcamos es la que es válida, es la gente en internet. Esa es la mejor fuente. Así es como evalúan. Eso no es un criterio académico. Reconoce los sesgos, los prejuicios, los engaños y las manipulaciones que usan muchos cuando escriben sus obras. Reconoce el contexto cultural y comprende el contexto a la hora de interpretar la información. El impacto del conocimiento en el sistema de valores del individuo. Puede determinar los grados de probabilidades, de limitaciones y herramientas utilizadas para reunir la información y lo razonable de las conclusiones. Valida la comprensión e interpretación de la información por medio de intercambio de opiniones con otros estudiantes, con expertos y profesionales en ejercicio.
Participa activamente en las discusiones y puede incorporar o rechazar los puntos de vista encontrados. Algunos de los beneficios de la alfabetización informacional para los ciudadanos es que les permite interactuar con naturalidad en los espacios ciberespaciales, tales como la educación, la virtualidad como modelo pedagógico, acceso y disponibilidad de información para el aprendizaje de por vida. ¿Cuántas universidades aquí en Costa Rica tienen bien incorporado este elemento de la virtualidad en el modelo pedagógico? En la política, para contactar electores, dar a conocer programas de gobierno. Yo creo que ahí funciona un poquito más, ¿verdad? En la salud, para programas preventivos sobre el SIDA, el ébola y otros aspectos importantes del área de salud. En la pequeña empresa, para ampliar el mercado competitivo. Y ustedes ven algunas floristerías pequeñas del barrio que están en internet, que usted puede pedir las flores en los supermercados. En la vida cotidiana, para ampliar el entorno con las redes sociales, en las transacciones bancarias, en telecompras, en teletrabajo. En el arte, para la música, para los videos, para las obras de arte famosas. En la recreación, para la adquisición de boletos aéreos, de los boletos del cine, para los juegos electrónicos. En lo comunitario, en el desarrollo de contenidos temáticos, geográficos, sobre la memoria de localidad. Con tantos bibliotecólogos que hay en Costa Rica, ¿cuántas comunidades estarán mapeadas informacionalmente? Teníamos en la Universidad Nacional un proyecto que era el mapeo de la memoria costarricense, pero cuando ya yo me jubilé, lo quitaron porque dijeron que eran cosas mías, que era porque como era catalogadora, me gustaba catalogar todo. No creían en la memoria local, no entendía la diferencia. También la alfabetización informacional promueve el uso de las redes sociales, fomentando discursos abiertos. Planeamiento de problemas comunes, trabajo en equipo, ética del conocimiento, organización en redes, capacitación permanente, adaptación al cambio, trabajo en equipo multi e interdisciplinario, dominio del lenguaje, de las tecnologías, formación de lectores críticos, sensibilización para formar parte de la sociedad que queremos construir. ¿Cuál es la problemática actual a considerar en el desarrollo de las herramientas de mediación de los aprendizajes de alfabetización informacional? Hay aspectos sustanciales a analizar para ajustarlos a los nuevos ambientes, tales como sistemas educativos basados en una cultura de papel. Las TICs propician la información digital en microformatos y en línea. Los académicos con escasa formación en TICs, algunos desearían evitar que los alumnos consulten internet, aunque no lo crean. Lo prohíben en las universidades. Conocimientos informáticos y estudiantiles insuficientes y dispersos y pobres. Bibliotecas concretas en el desarrollo de colecciones y servicios tradicionales. Información en internet confusa, dispersa y casi un 80% en inglés. Internet carece de censura, por lo que hospeda información delictiva y que invita a la corrupción, a la violencia. Metodologías para el aprendizaje de las TIC centrados en el desarrollo de estrategias pedagógicas más para la exhibición de habilidades técnicas y la dinamización del currículo es casi inexistente. ¿Ustedes creen que realmente un profesor universitario se sienta intimidado con que sus estudiantes chequeen en internet lo que les va a dar? Claro, porque además le cuentan lo que le dijo el profesor. Pero desde el punto de vista del profesor, el criterio del profesor, la vivencia del profesor, yo creo que uno como profesor
Por supuesto que sí, que todo está ahí, como dice Jackie. No, pero me refería también a un cambio que ya se ha pasado. O sea, yo tengo sueños que me han quitado ayer. Revise tal cosa y que lo que dijo el profesor está en Wikipedia. Sí. ¿Verdad? Sí, es por eso. Así que sí, Sí, porque dicen amenazados o amenazadas. Y se desconecte, ¿verdad? Cuando antes no tenía tanta facilidad de acceso. Se podía engañar mejor. Sí se ven más amenazados porque demanda más una actualización constante sobre si tenemos acceso a internet, ¿no? Claro. O del universitario, en el caso es que no somos universitarios y leemos la obra o el trabajo universitario. Sí. Pero cuando nosotros trabajamos, hacemos digamos, un análisis de una situación, estamos aportando nuestro punto de vista. Es que el problema es cuando nosotros creemos que tenemos que repetir una sola, digamos, un solo mensaje. Y yo creo que hay muchos mensajes. Cada uno de ustedes, porque aquí, cada uno de ustedes ha leído mucho sobre alfabetización informacional. Y cada uno de ustedes tiene su punto de vista para qué me funciona a mí, o cómo lo interpreto yo, o cómo lo utilizaría yo. No es que lo que yo diga está mal, no, es que yo tengo mi propio análisis que he madurado con día a día. Muchos años tenemos que estar analizando esto, y yo estoy segura que esto, para ya que es familiar, además, muchas ideas son de ello, pero es porque hemos reflexionado mucho sobre ello. Y usted dice, bueno, y también mucho es de montones de autores que se han dedicado a escribir sobre eso. Pero ¿cuál es? ¿Qué me ha hecho a mí creer que la alfabetización informacional promueve un cambio en la sociedad? ¿O qué es lo que más me ha entusiasmado en la alfabetización informacional? Que lo siento hasta cierto punto muy lejos de la bibliotecología. El que nos enseña a pensar, el que nos enseña a ser críticos, el que nos permita decir despierte, es un ser viviente, no es lo que dijo fulano de tal. ¿Qué opina usted? Es su opinión la que quiero conocer, no es la opinión de lo que usted leyó, que es lo que interpretó. ¿De qué le sirve? ¿Le sirvió? Lo asoció a algo de su base de conocimiento, creó un nuevo texto, pero no se movió nada de lo que tenía en su texto. Eso pienso que es de lo más hermoso, y por eso creo que las universidades tienen que ser ese cambio. Y los bibliotecólogos tenemos que buscar espacios. Hay gente que nos escucha, Jackie, aquí que tiene un espacio para este tema. Eso no es sencillo. No es sencillo. Ahí aunque usted regale todo su tiempo, no todo el mundo tiene la visión para dar esa oportunidad. Entonces, digamos que el contexto entonces de la educación se acentuó la necesidad de elaborar estrategias pedagógicas que favorezcan los entornos de aprendizaje, el desarrollo de programas y planes de estudio competentes, y que los resultados sean siempre matizados por la alfabetización informacional. Dice aquí también que uno de los elementos más importantes que se debería usar y que se debería aprovechar en las tecnologías de la información es el uso de los web quests, porque el web quest hace una integración no solo de herramientas, sino de conocimientos que le permite al estudiante ir formando, ir buscando la información que el profesor le dijo, la información que el profesor le asoció con investigadores
de reconocido prestigio. La información que tiene en el diario vivir y esto siempre es un trabajo conjunto entre el profesor y el bibliotecólogo. En las bibliotecas deben de aportar los contenidos y a veces en las bibliotecas se quejan mucho de que las bases de datos no se utilizan, pero no se utilizan porque el académico no las conoce. Hay académicos que no saben que las universidades invierten no sé cuántos millones, me dijo el vicerrector el otro día, que invertían por año. Pero son muchos millones, muchos. Si uno fuera un poco simplista, diría, ¿cuántos pobres conviven con eso? Y en las universidades no se utiliza. Porque no se trata de comprar la información para tenerla, es para utilizarla. Ante esta definitiva de los procesos espaciales y la alfabetización informacional y cognitiva, cabe debatir sobre: ¿es la alfabetización informacional una innovación para el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida? Básico, ¿verdad? Y tenemos que tener eso clarísimo. Los que aprendimos hace muchos años, el conocimiento de esa época y el de hoy es otra cosa. ¿Qué les parecería a ustedes que no hubieran vuelto a leer desde que se graduaron? ¿Es la educación superior el espacio propicio para adquirir la competencia de alfabetización informacional y contribuir al desarrollo humano? ¿Se han preparado quienes gestionan el currículum de la educación superior costarricense para empoderar a sus graduados a los ambientes virtuales, profesionales y sociales actuales? En la sociedad del conocimiento, la alfabetización informacional desempeña un papel crucial. Así lo han visualizado los países del primer mundo y los organismos internacionales. Por ejemplo, el presidente Barack Obama firmó hace 3 años la Declaración de la Alfabetización Informacional para que en el mes de octubre sea considerado en Estados Unidos el mes de la alfabetización informacional. Los sitios electrónicos de la UNESCO, de IFLA, de la Asociación de la Educación Superior de Estados Unidos, tienen el enlace de alfabetización informacional en su página principal. Recordemos que cuando evaluamos nuestra posición dentro de una institución, se mide dónde está esa información dentro de la página principal de por ejemplo, de la universidad. Está en la primera, entonces somos importantes. Y si no, a la universidad no le interesa si nosotros somos visibles o no. De aquí que la UNESCO la tiene dentro de su página principal. En síntesis, la alfabetización informacional es una competencia que nos ayuda a usar la información de manera ética en los aprendizajes de por vida, para resolver los problemas cotidianos, para tomar decisiones en el contexto del aprendizaje formal e informal, en cualquier situación educativa y para la creación de nuevo conocimiento. Y tenemos que tener muy claro que sin alfabetización informacional no hay sociedad del conocimiento. Nunca podríamos alcanzarlo. ¿Y quién debe contribuir a posicionar el país en la sociedad del conocimiento? El sistema educativo, las universidades. Se debe tomar conciencia y asumir posiciones desde nuestros diferentes ámbitos de contribuir a la alfabetización informacional en el país, en la región, como primer eslabón para ser parte de la sociedad del conocimiento. Y finalmente vale cuestionarse: ¿es viable plantear en la agenda de la educación superior la alfabetización informacional como competencia transversal del sistema educativo nacional con el fin de ingresar en bloque en la sociedad del conocimiento?
Es posible impulsar una política nacional y regional de la alfabetización informacional desde la educación superior. Son las facultades de humanidades y de educación los espacios académicos propicios para iniciar el desarrollo de la competencia de alfabetización informacional como eje transversal para el ingreso a la sociedad del conocimiento. Serán conscientes todos los maestros y todos los profesores de que existe la alfabetización informacional de la competencia. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Ahora abrimos entonces un espacio para si quieren hacerle alguna consulta a la doctora Miranda. Buenos días. Una pregunta es un comentario general. En realidad, yo creo que estamos hoy aquí, que desde el inicio se está trabajando en un programa en donde se enfoca la alfabetización informacional en esta realidad, porque considero que la educación, desde la educación es donde se debe impulsar, ya sea formal o formal, desde la educación formal o formal, la alfabetización informacional, y no es una responsabilidad que recae solo en el bibliotecólogo, sino que debe ser un trabajo interdisciplinario. Creo que hay que trabajar muchísimo a nivel de docentes, porque es una carencia que estamos teniendo y lo han reflejado los informes de estado de la educación, que los docentes no hacen investigación, las enciclopedias, etc. Todo eso se viene arrastrando desde hace muchos años. Considero también que la alfabetización informacional debe ser impulsada desde los inicios, desde el preescolar, porque inclusive desde las bibliotecas, por ejemplo, bibliotecas públicas, se impulsa las madres lleguen a leer a sus hijos porque están en el niño. Eso es el momento del trabajo, trabajar con lectura, de trabajar con todo este tipo de impulsos que se deben dar a nivel nacional. En realidad en Costa Rica hay iniciativas, el problema es que no las hemos logrado impulsar. A mí me parece muy oportuno lo que alguien menciona de que la alfabetización debe impulsarse desde la educación superior, la alfabetización informacional. Y de hecho, a nivel internacional, los estudios que se han realizado en este sentido demuestran que los trabajos que más logros han tenido es a nivel universitario, porque es ahí donde las personas están más preparadas para lograr alcanzar esa alfabetización informacional. Sin embargo, sí creo importante que la alfabetización se dé en todas las etapas de la educación, y creo que es ahí donde debemos empezar a trabajar, y me parece muy importante, muy oportuno que sea desde el NIE, en donde se integre ojalá otras unidades académicas de la Facultad de Educación en esta iniciativa. Y me parece que la batalla hay que darla. Esa frase inicial que presentaba antes también es muy valiosa. Hay que empezar, y somos en este caso Quijotes, que tenemos que trabajar y ver qué se puede hacer, y sí creo necesario que se impulse una política a nivel nacional de alfabetización informacional que se integre en la política educativa, y eso sí tenemos que dar la batalla a nivel de universidades. Muchas gracias por este trabajo que están haciendo. ¿Sabe por qué yo pienso que en la educación superior, porque siempre es privilegiado la educación superior? Porque aquí se forman los maestros y los profesionales, y no hay un hijo o una mamá que no haya tenido cercanía con un maestro. Si un maestro enseña a sus alumnos, aunque llegue al tercer grado, que la lectura es importante, que pensar lo que se lee es importante, que antes de repetir lo que ella me dijo, tengo que verificarlo con varias fuentes.
Yo creo que ahí, creo que el maestro está presente en todos los hogares y su mundo es el mundo del país. Yo creo que Marcela ha dado un aspecto claro sobre este tema. No puede quedarse solo bajo la expectativa de que hacemos las universidades, y eso lo hemos conversado mucho porque ambas creemos que debe ser un eje transversal de todo el currículum, no solo del currículum de educación superior, sino del currículum nacional. Por eso es tan importante la política. Y nosotros empezamos este año a trabajar un proyecto de investigación en San Ramón y en Grecia. Y ha sido muy interesante porque comenzamos con chicos preescolares, chicos y chicas preescolares de 3 escuelas prácticamente rurales, solo una que se encuentra como en el centro de San Ramón. Y ha sido impresionante ver la ausencia, ¿verdad? Algunas maestras responden a falta de promoción de la comprensión lectora como resultado de programas de estudio de nivel de transición para escolar. Pero no obstante hay un carácter formativo que, independientemente de que esté o no en el programa, se ha perdido. El próximo año vamos a ver primer grado, vamos a ver los chicos de transición en primer grado y vamos a ver a los chicos de tercer grado para ver qué pasa. Y el siguiente año, en 2017, veremos los chicos de cuarto y sexto grado. Para nosotros es muy importante porque ahí queremos incorporar elementos de alfabetización internacional. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que no hay esas herramientas, ¿verdad? Esas herramientas pedagógicas, didácticas, hay que empezar a desarrollarlas desde los infantes, ¿verdad? Esa capacidad de búsqueda, de pregunta. Hay una gran barrera cultural, ¿verdad? Y es que los papás y los hijos no comparten. Bueno, en el caso de las escuelitas donde estamos trabajando, también hay mucho analfabetismo de la familia. Bueno, entonces es mucho más difícil lo que aspiramos a hacer cuando papá y mamá tampoco saben leer y escribir. Pero el impulso por leer, por motivar, por revisar, eso se ha perdido. Y luego las estrategias. Nos comentaba doña Lucia Vargas, nuestra viceministra académica y directora del instituto, que los trabajos extraescolares y las tareas pues quieren hacer un estudio porque prácticamente no tienen ninguna incidencia en la formación del chico y de la chica, que prácticamente no sirven, ¿verdad?, para el currículo. Los papás son los que lo hacen, entonces en el mejor de los casos, cuando la familia se involucra en el trabajo escolar. Mi reflexión cuando ella nos lo propuso fue la siguiente: el trabajo extra clase es un trabajo muy bonito para trabajar, investigar. No sé si ustedes recuerdan que hay de varias generaciones, pero nosotros disfrutábamos hacer nuestros trabajos extra clases. Yo recuerdo que además eran en el cuaderno más bonito que yo tenía en la escuela. Creo que hemos perdido esas cosas, y esas cosas es en el trabajo extra clase, la tarea, donde el estudiante tiene más posibilidad de indagar. Y eso lo vimos en el proyecto anterior a este, también en San Ramón, pero lo vimos solamente en 2 casos de 27 chicos de un grupo de sexto grado. Y fue que los chicos fueron capaces de ir más allá de lo que nosotros estábamos preguntando. Revisaron, consultaron y hasta aprendieron a hacer mapas conceptuales como parte de su proceso, solo 2 de 27. Entonces uno sí cree que esa parte no debería quitarse del currículum porque no funciona, sino revisar cómo se propone, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Porque estaríamos quitando un componente de los poquitos que tiene el currículum donde el estudiante puede investigar, puede revisar y no necesariamente quedarse en el libro
que es otra de las dificultades, ¿verdad? Porque como educadores y educadores, aún en educación superior, creemos que el libro de texto no resuelve los problemas. Es muy sensible este tema, entonces sí debe ser desde preescolar o antes, si se pudiera, ¿verdad? Por la de contexto, que se debe empezar a fortalecer ese deseo por alfabetizarse informacionalmente, ¿verdad? Por hacer todo dentro de los espacios que se pueden ir desarrollando, porque nuestra queja continua en la universidad es que los chicos que llegan a primer año de universidad tienen dificultades para la lectura, para comprensión, para escritura, para lectura crítica, y la base es, por eso hicimos este segundo proyecto. La pregunta es que desde el sistema educativo no lo estamos propiciando. Ayer en la mañana en una visita en ese laboratorio, muy estimulante para mí, pero muchos trabajos producidos por los estudiantes sobre diferentes valores, pero con mensajes y reflexiones de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, sí es posible, no es que no lo podamos hacer, pero sí necesitamos ser todas y todos muy conscientes de la necesidad y poder focalizar la importancia que tiene, porque a veces pasa completamente desapercibido. Muchas gracias, Alex, por esta reflexión tan interesante. No, es que a mí me parece que en esto hay como una gran disparidad, ¿verdad? Hay gente muy avanzada y hay otra muy rezagada. Quizás por todo lo nuevo, ¿verdad? Que la herramienta de nos da. Entonces eso ha ocurrido. Hay gente siempre que ha leído más, hay gente siempre que ha leído menos. Lógicamente la gente que ha leído menos, o que lee menos ya, porque inclusive lo fomenta la misma carrera. Hay carreras que donde los estudiantes no tienen mucho que leer, que son carreras muy prácticas, las características. Entonces hay menos oportunidad. O sea, el punto es que esto lo hemos aprendido muy empírico, no se enseña de manera formal. Uno ha venido como aprendiendo a clarificar sobre ciertas fuentes de información y todo eso, pues sobre la práctica, ¿verdad? Entonces, durante todo el transcurso de la charla yo me preguntaba, bueno, ¿a quién le toca? ¿A dónde metemos como un contenido formal del currículum? Y como yo he hecho últimamente varios trabajos en colegios, me preguntaba, ¿verdad? En un colegio, profesor de matemáticas, profesor de ciencias, profesor de estudios, ¿a quién le toca? No sé, esa pregunta me queda todavía como sin clarificar. Seguramente que la respuesta es que a todos, pero los profesores en realidad, como les digo, por esa disparidad que yo veo, yo no creo que estén todos listos para enseñar eso, ¿verdad? Entonces, habría que empezar por nivelar. Claro, y desde la formación inicial, por eso es tan importante lo que decía Ángel, ¿verdad? Para nosotras y nosotros, muchos de los que aquí estamos en la Facultad de Educación, sabemos que esta es la clave, o sea, la formación inicial, pero hay que nivelar, ¿verdad? Hay que nivelar, hay que actualizar. Y el problema es que este es un tema que a veces uno lo podría decir, entre comillas, marginal, porque le interesan muy pocas personas, ¿verdad? Muy pocas personas, pues debe ser muy bonito, y es muy bonito de hablar de pensamiento crítico, pero bueno, esta es una de las oportunidades que tenemos para realmente hacer pensamiento crítico en la educación, ¿verdad? Y no quedarnos con la educación bancaria de Freire, que las otras prácticas educativas lo motivan y lo propician, ¿verdad? Sin concentrarse en la fotocopia, en el cuestionario, las preguntas. Nosotras valorábamos las preguntas. Este es un proyecto de Nacira, Herbete y esta servidora, y nosotros valorábamos que las preguntas de las docentes al grupo de sexto grado eran completamente casi que para darle la respuesta ya hecha. Aquello del caballo blanco de Napoleón, ¿verdad? ¿Cuál es el caballo blanco de Napoleón? Este tipo de preguntas. Pero entonces eso sí es muy
habían por lo menos 8 chicos que estaban con alguna materia retenida. ¿Cuál materia? Español, estudios sociales, cívica, ¿verdad? Materias donde hay que leer y algunos inglés. Entonces, sí es un peso, o sea, yo sí creo que debe ser un eje transversal de la formación desde pequeños y a nuestras educadoras y educadores, incluya a los bibliotecólogos y bibliotecólogas, pequeños educadoras y educadores, dentro de ese contexto. O sea, sí tenemos que formar porque efectivamente siendo un saber tan multidisciplinario y transdisciplinario vale la pena fortalecerlo desde la formación inicial en educación superior y nivelar para los que ya no están, porque también duramos muchos años en servicio, ¿verdad? Y eso requiere esfuerzo. En Inglaterra y en Rusia han trabajado mucho este asunto. Se han hecho las preguntas que usted se hace, ¿en qué momento? ¿En qué nivel? Y ellos dicen, bueno, sería ideal que exista un curso en las universidades. Y alcanza para un curso porque hay una teoría, hay una metodología, y está la otra que se me escapó en este instante, que son los básicos para crear una disciplina. Pero también podría ser desde las bibliotecas, no queda otra. O que sea de manera transversal en el plan de estudios. Ellos dicen que la práctica les ha mostrado, tienen la Universidad de Chile y la Universidad de San Petersburgo, quienes lo han trabajado, que el mejor es cuando se hace de manera transversal. Como cuando se hace en la todos los planes de estudio tienen que decir medio ambiente o ambiental. Aquí todos tienen que decir. La gente tiene que pensar. Y es que eso es una cosa tan cotidiana, el tener que pensar, el tener que actuar de manera crítica y analítica, que eso nos favorecería mucho. Mucho no. A uno le parece mentira que la gente haga una cosa y no se esté dando cuenta que está haciendo esa cosa. A mí me parece mentira. Yo creo que es que me están engañando. Nada más, nosotros de la Escuela de Biología nos hemos dado la tarea de preguntarnos de dónde viene ese curso y cómo plantearlo. Ya hacen dos sentidos, tanto para docentes como para estudiantes, que es lo que la señora decía. El docente es el que media, ¿verdad? El que da la información. Por ejemplo, para docentes, quien ha estado colaborando con los cursos es la biblioteca, bueno, el sitio. Pero yo creo que debe ser un trabajo que debe darse desde una unidad académica y la unidad académica y entonces la Escuela de Bibliotecología, sí trabajando en conjunto con otras áreas, que no puede ser solo. Definitivamente la parte de construcción de herramientas pedagógicas que se puedan utilizar a nivel transversal es muy importante. Nosotros en este momento hay un seminario para fomento a la lectura en estudiantes de estudios generales, y fue así, no los puedo decir porque ya lo van a presentar los muchachos, pero ha sido muy interesante ver el resultado y cómo desde estudios generales también se podría trabajar en un curso que pueda, es el inicio, ¿verdad? Es donde entran los estudiantes, en un curso que pueda trabajarse en conjunto con los docentes de la Escuela de Estudios Generales. Yo, opinión personal, bueno, yo soy estudiante de la Escuela de Bibliotecología y de otra escuela, entonces me dio la oportunidad de compararlos. Como dice la directora, la realidad de una escuela de bibliotecología es que a usted le comentan cómo investigar, cómo lo debe hacer, con qué lo debe hacer, todas las preguntas también están contestadas. Pero al momento de pasar a otra escuela, al estar estudiando, me doy cuenta que hay un sesgo muy amplio y es muy notorio en los estudiantes.
¿Cómo es posible que a veces una becaria llegó a dar una charla de media hora con una base de datos, en la cual estuvo que hacer pasto y completo para poder hacer trabajos de investigación? Y son cosas que yo, mis propios compañeros, gracias a Dios, yo sí tuve la oportunidad de recibir las bases y sé cómo puedo llegar tranquilamente a sentarme a buscar información en bases de datos. Pero yo no. Entonces, aparte de ser una dificultad, ellos me dicen, ¿por qué conocer toda esa parte de partes generales? Porque en general en no son especial en ninguna otra parte, pero una parte de filosofía que usted a veces puede traer resultado en la misma educación superior. Pero cuando estamos hablando de esa información, conocimiento como alfabetización informacional, es sumamente escaso lo que los estudiantes traen de nivel superior. Entonces, al entrar a la universidad y encontrarse con esas bases de datos, dicen, claro, todo está en internet, pero creen que todo está en internet, como decía, Google y Wikipedia. O sea, cuando realmente cualquier persona puede editar esas dos fuentes. Entonces, ¿a qué vamos? A que hacer un programa o algún tipo de curso que sea obligatorio, creo que serían otros resultados y sumamente notorios en todas las carreras de la universidad. Yo se lo digo porque como experiencia propia lo he tenido que experimentar y es sumamente drástico el impacto que uno se lleva de ver a las personas, compañeros, que simplemente no saben qué es una base de datos o cuál puede accesar. Para llegar a veces a no sé qué hacer, es muy notorio en toda esa área. O sea, no solamente estoy hablando de derecho, no solamente estoy hablando del área algo de salud, que simplemente se dicen, tienen que buscar información del 2014 y artículos que son publicados hasta el 2015 y todavía están en bases de datos y no se dan cuenta de eso, traen información del 2009 que yo estoy en área de salud, que eso es demasiado drástico, solo tiene que estar muy actualizado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la directora dice que es fomentar un curso como el de ayer, digo yo, porque serían resultados sumamente extraordinarios. O sea, todos tenemos que pasar por el área de generales, todos. ¿Y por qué no implementar un curso extra en una carrera, en una escuela específica, que sea optativa? Por decirte algo, que el área por ejemplo, de todo el área de educación tenga un optativo de llevar un curso extra de información, o el área de salud tenga un curso extra optativo, porque si por ver, desgraciadamente, el plan de estudios que está programado en la universidad es semestral y esas son las materias anuales, entonces independientemente uno se va atrasando o va jalando materias. En esos campos se pueden optar por llevar este curso y por un avance sumamente drástico. O sea, no solamente eso, sino también para profesores. ¿Cómo es posible que un profesor te diga, busquemos en la página tal del libro de 1990? No tiene sentido. O sea, desgraciadamente no tiene sentido. Son informaciones, cierto, no puedo menospreciarlas porque pueden ser fundamentos sumamente importantes, pero hay información más avanzada, actualizada, que los profesores tienen que tener a cargo de. También es el hecho de que ojalá en un currículum profesor todos tengan alfabetización y que realmente se lo manifiesten a los estudiantes, investiguen. O sea, esto yo lo recato y lo recalco, que solamente lo he visto en esta escuela. O sea, en bibliotecología es la única escuela que yo veo. Busquemos en el... Pero en otras escuelas no es así. O sea, simplemente busquen en internet, el primer artículo que se encontró se lo llevaron y sí sirve. No es el hecho de que sí sirva o no sirva, es el hecho de que es la base para su fundamento profesional. O sea, a eso voy, digamos, hay que tener un estatus, hay que tener un currículum y que ojalá sea el mejor. Y por eso lo recalco, lo sigo recalcando, qué diferencia más increíble hay en un estudiante de una carrera a la de bibliotecología con respecto a la información. Se ha preocupado el Consejo Superior de Doctores por incorporar un índice del Estado de la Nación de alfabetización e información. Si les soy honesta, le voy a decir que sí me ofrecieron que hiciera un trabajo, pero eso no es un trabajo tan fácil, ¿verdad? Ni tan pequeño. Entonces, ahí tiene el espacio, cuando quiera lo trabajo. ¿Cuánto demoraría eso? Bueno, les voy a decir que eso era cuando estaba muy bien.
Muchas gracias.